Bueno, buenas tardes, soy Pamela Soto, estamos transmitiendo en vivo desde la redacción de Es Chaco para nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Bernardo Bolog, es defensor del pueblo, en el marco del ciclo de entrevistas por los 12 años de Es Chaco. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás vos? Todo el equipo de Es Chaco. Gracias por la invitación y más que nada en el contexto, ¿no? de la celebración de un portal que no solo comunica e informa, sino que también genera en la ciudadanía chaqueña un poco más, ¿no? Esa idea de indagar más allá de los títulos, creo que eso es lo importante de Es Chaco. Bernardo, bueno, en realidad, en principio, para que le cuentes un poco a quien no lo sabe, ¿cuál es el rol o la tarea que tiene el defensor del pueblo? Bueno, el defensor del pueblo te podría ser resumida, darte muchas explicaciones formales, teóricas. El defensor del pueblo, en primer lugar, es alguien que te va a escuchar, que en estos tiempos donde parece que todo es de acelere, de verdades, de posverdades, de que mi visión es la que importa, donde parece que el Estado es mala palabra, el defensor del pueblo o una defensoría del pueblo, en primer lugar, es un lugar de escucha, donde la gente que no ha tenido ninguna respuesta, sobre todo de organismos o de instituciones más conocidas, cae en una defensoría del pueblo o en un defensor o defensora del pueblo. Es un lugar donde te va a acompañar para que tus derechos, que ahora también está como muy de moda esto, ¿no? De vulnerar y cercenar derechos de forma permanente, con explicaciones desde las más disparatadas. Bueno, el defensor o defensora del pueblo o la defensoría del pueblo es quien te acompaña a visibilizar esa vulneración, ese golpe, cuando el Estado te restringe a vos como persona, como individuo o como colectivo. La Defensoría del Pueblo es quien actúa de oficio cuando esto se lleva a una cuestión todavía más fuerte, o incluso la Defensoría del Pueblo es un lugar que puede ir a la justicia cuando pese a los reclamos, a los pedidos, a las demandas reiterativas de que por favor se le ponga freno a esta situación de abuso que tiene una persona, un grupo de personas en un determinado tema, y el Estado hace caso omiso o no le interesa solucionar, bueno, también la Defensoría del Pueblo puede actuar frente a la justicia en representación de los intereses de los individuos, del 1.200.000 chaqueños y chaqueños. Así que somos abogados, somos psicólogos, somos asistentes sociales, somos trabajadores, pero sobre todo, y en este momento donde parece que todo lo público es malo, somos servidores públicos al servicio de los chaqueños, o éramos en su momento. ¿Qué balance haces de tu gestión como defensor del pueblo, todo el trabajo que realizaste, tanto en la atención o el acompañamiento a vecinos, a colectivos de personas, a comunidades? ¿Cuáles fueron los hitos por ahí que marcaron tu gestión? Primero, poner en valor una institución que poca gente sabía que existía o no tenía todavía muy claro, que por supuesto sigue gente preguntándonos, bueno, ¿y qué hace la Defensoría? ¿Qué hacía el defensor? Creo que eso en gran medida se ha podido salvar. Un equipo de trabajo, pese a que somos o éramos muy poquitos, con presupuesto casi al mínimo, que siempre ha estado al servicio de la gente, de la demanda de la gente, que nunca dijimos que no, por más que sean temas que tal vez la Defensoría no tenía lo que se dice competencia para intervenir, pero que siempre le hemos dado respuesta a la gente. Pudimos lograr algo que no es menor, uno tiene que cuidar y optimizar los recursos del Estado, porque son pocos, porque son muy finitos, y pudimos, mediante una alianza estratégica con el Poder Judicial, que cada juzgado de paz, que está presente en todo el territorio de la provincia, sea receptora de la Defensoría del Pueblo. Entonces, una persona con un problema en Huichí el Pintado, en Charaday o en Samuú, no tenía que ir hasta el centro de resistencia a plantear ese problema, sino que se podía ir al juzgado de paz de su localidad o incluso también con la virtualidad que hoy desde la Defensoría, cuando fue mi gestión, tratamos de potenciarlo. Tratamos de que la Defensoría sea un lugar natural para que el chaqueño y la chaqueña sepa que puede acudir. Fuimos un lugar donde por mucho tiempo oficiamos
de resolución de conflictos, es decir, tratar de que el conflicto escale, que la tensión social llegue a una instancia donde después es difícil de manejar, desde ocupación de tierras, a cuestiones vinculadas al acceso a la salud, a la discapacidad, al ambiente. Siempre tratábamos de poner los paños fríos, pero de ir a la justicia cuando tuvimos que hacerlo, y que en el último tiempo, lamentablemente, porque la Defensoría del Pueblo no es que es alguien que va a la justicia permanentemente. Ahora, nosotros fuimos a la justicia, ¿por qué? Porque entendíamos que no estaba bien que una persona que pagaba 20.000 pesos de la luz termine pagando 300.000 pesos, que alguien que pagaba 85 pesos el boleto del cole termine pagando 1.300 pesos en el Gran Resistencia, la ciudad más pobre del país con el boleto más caro del país. Interveníamos porque entendíamos que estaba mal, que de buenas a primera, y porque algún funcionario trasnochado se le ocurrió salir a recaudar fotomultas, casi 500.000 fotomultas, con precios que iban desde los 100.000 a los 800.000, 900.000 pesos. Y ahí fuimos a la justicia nos dio la razón, lo mismo con los peajes, lo mismo cuando la ciudad de Resistencia colapsaba por la mala gestión de los residuos, fuimos a la justicia y gracias a eso ahora al menos hay un plan, lo mismo con bosques nativos, es decir, cuando entendíamos que la persona o el grupo de personas no tenía por parte de respuesta del Estado, la Defensoría del Pueblo trató de suplir ese lugar y ser de alguna manera el representante de las demandas y de los intereses de los y las chaqueñas. Justo, bueno, hablabas de la cuestión ambiental y recuerdo que en el concurso para llegar al cargo, en una de tus presentaciones vos hablaste de las cuestiones ambientales que se necesitaban resolver y acompañar en la provincia del Chaco. Y entonces te pregunto, ¿te quedó algo pendiente por tratar o por trabajar específicamente en las cuestiones ambientales? Mira, en cuestiones ambientales nosotros fuimos los primeros, incluso en la gestión de Capitanich, porque también, y abro un pequeño paréntesis, porque viste, charlatanes hay muchos, bocas sueltas hay muchos, y decían que nosotros como teníamos cierta ligación con el ex gobernador Capitanich, nos íbamos. Lo que pasaba es que cada vez que nosotros presentábamos cuestiones administrativas o íbamos a la justicia, nadie se ruborizaba, nadie se ponía sensible que un organismo de control salga a defender los derechos. Eso lo hicimos con la gestión de Capitanich y lo hicimos en la gestión actual. Pero bueno, parece que esta idea de republicanismo y división de poderes y organismo de control a muchos les molesta. Por eso, esta pequeña nota al pie te decía, porque nosotros en temas ambientales habíamos cuestionado mucho el proceso de la falta de actualización de ordenamiento territorial de bosques nativos, que la provincia tenía un debe muy importante y terminó en las apuradas sacando una ley que es un mamarracho y que significó una regresión a estándares ambientales a nivel nacional e internacional, e incluso cumplimientos argentinos que tiene que hacer en los términos del Acuerdo de París, que es el marco de cambio climático. Hicimos mucho en tema de pesca, evitamos, por ejemplo, la instalación que se quería hacer de un cartódromo, y eso que el intendente del lugar es, si querés, afín a una forma que nosotros pensamos, y fuimos a la justicia y se logró evitar esto. Lo mismo con los sistemas de alerta temprana. Nos faltó, que nos quedó pendiente, dos cuestiones. Una, que nos pidieron muchos lugares de la provincia que tienen el gran inconveniente de ladrillerías y hornos de carbón que están instalados en el medio de sus ciudades y que eso genera múltiples problemas respiratorios, de salud, etcétera. Se habían iniciado las tratativas con el Ministerio actual de Producción para generar un plan de trabajo y de relocalización, pero bueno, lamentablemente no llegamos. Y también lo que es la cuestión del acceso al agua potable, que lo vemos también como un tema ambiental. Hay una cuestión de algo que se conoce como estrés hídrico, que es una demanda cada vez mayor del agua y menor cantidad de agua en calidad como para que la gente pueda tener, pero también la producción, también el ganado, etcétera. Si bien se hicieron algunas acciones, incluso fuimos a la justicia, todavía no se pudo hacer realmente una visión integral de lograr un acceso al agua potable de calidad para que la ciudadanía chaqueña, estando rodeado de ríos, pudiera tener este producto. Pero después, en materia ambiental, nos fuimos por residuos y laburamos muy bien, tema de ambiente también, tema de biocidas, que lo hemos hecho y hemos trabajado sobre todo en una zona muy crítica de la provincia, que es Pampa del Indio, Roca, por fumigaciones que muchas veces se hacen sin respetar una ley provincial de biocidas. Trabajamos mucho educación ambiental, trabajamos mucho
forestación urbana, y ojalá que quien continúa en la Defensoría tome a los temas ambientales con la importancia que se deben, que no son temas de moda, que no son temas que preocupan a algunos, sino que son temas que la agenda pública hoy te demanda que trabajes en temas de ambiente y sostenibilidad. Bien, y hablando específicamente de esta agenda pública, en tus últimos meses como defensor, llevaste adelante recorridas por la provincia, acompañado por legisladores, justamente en reclamos específicos que eran el incremento de las boletas de luz, de la energía eléctrica, del agua, y bueno, me hablabas también del transporte. eh, ¿Cómo, también para llevar tranquilidad a la ciudadanía, esos reclamos, independientemente de que cambie las autoridades, continúan? ¿Qué desafíos o qué rol tiene que tener el defensor del pueblo que asume o asumió ahora? Mira, el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano básico. No lo digo yo porque se me ocurra, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo ha dicho la mejor doctrina internacional, la jurisprudencia. Hoy la provincia del Chaco está en lo que se conoce como pobreza energética, que es cuando vos tenés que destinar más del 20% de tus ingresos solo para pagar una factura de luz. Hoy en la provincia más pobre del país normalizamos que las facturas de luz no lleguen a 300.000 pesos. Y lamentablemente se quiso poner a la cuestión eléctrica como una cuestión de la política, de no, bueno, pero el otro pasó, no, pero este no es problema mío. Cuando te llega la factura de luz de ese chef con 300.000 pesos, la factura de luz no te pregunta qué ideología tenés, a quién votaste. Tenés que pagar y punto, o eso es al menos lo que parece. Nosotros hemos recorrido muchísimo la provincia por el tema de luz puntualmente, como de otros temas, pero me focalizo ahora en el tema de luz. Saltamos de facturas de 20.000 pesos a 150.000, a 300.000 pesos. Nunca hubo respuestas claras del Ejecutivo. Antes te decían que era el problema nacional. Ahora que hay un alineamiento con la Nación, te dicen que no es un problema nacional. Después también había mucho charlatán que decía, claro, pero en la época de Capitanich, no. En la época de Capitanich, nosotros, cuando hubo un aumento fuerte, pedimos y solicitamos que no se hagan nuevas audiencias públicas ni nuevos aumentos, y se logró. Y vos no tuviste nuevos incrementos. No en estos incrementos de tener tarifas casi dolarizadas. Y ese es el problema, porque vos podés echarle la culpa a quien se te ocurra. Ahora, la gente a quien le paga la factura de luz es a SECHEP, es a la provincia. Y SECHEP no ha hecho nada para amortiguar estos impactos altísimos. Sacó un plan de verano que quedó poco claro, con gusto a poco. Hacen esta inscripción al subsidio, que encima es un subsidio nacional que tiene fecha de vencimiento, es un subsidio nacional cada vez más chico. Por supuesto que hay responsabilidades nacionales, pero también han habido muchísimas responsabilidades provinciales. Y frente a ese escenario, lo que nosotros hicimos fue, frente a la falta de respuestas, ir a la justicia, presentamos lo que se conoce una medida autosatisfactiva, donde pedíamos que por 90 días no se le corte el servicio de energía eléctrica a los usuarios N2 y N3 de nuestra provincia, es decir, ingresos bajos e ingresos medios, que no se retire el medidor, porque a vos te quitan el medidor y tenés que pagar casi 100.000 pesos para que te lo vuelvan a conectar. Pedimos opciones de pago reales y concretas, porque muchas veces el discurso oficial es, bueno, vengan a la oficina y vemos qué hacemos. No, vemos qué hacemos, no. ¿Cómo vemos qué hacemos? Porque el vemos qué hacemos en algunas oficinas, sobre todo en ciudades más grandes, te dan opciones, te dan facilidades, pero en otras jurisdicciones que nosotros habíamos visitado, con legisladores te decían, pagá y después vemos qué hacemos. Pagá y después vemos qué hacemos. Entonces, frente a esta improvisación, hicimos esta presentación y también opciones reales y concretas de pago y revisión de algunas facturas que a nuestro entender no correspondía que una familia muy vulnerable le venga de consumo 2.000 kilovatios, no había lógica en eso. Bueno, eso está presentado, eso fue en la Cámara administrativa, está allí para poder tratarse, esperemos que se pueda resolver. Esperamos que haya una continuidad del Estado. Insisto, Pamela, esto no es política, esto no es de decir es responsabilidad del gobernador, del exgobernador, de Camisa, de la Nación. Estamos hablando del acceso a la energía eléctrica. Por supuesto que hay que optimizar el uso de la energía, por supuesto que tenemos que cuidar y curar mejor la energía. Ahora, como ciudadanos chaqueños nos sacaron el subsidio que teníamos en el verano.
Entonces, querer normalizar o querer hacer campañas, como hizo la provincia en plena ola de calor con 45 grados, salir a la gente a decirles ponga el aire en 25, 26, termina siendo más contraproducente porque la gente dice me están tomando el pelo. Evidentemente, tuviste todo un año para hacer campañas, para sensibilizar, para educar, recién lo haces ahora. Hablan de que la energía es cara en todo el mundo, sí, la energía es cara en todo el mundo, pero en ninguna parte del mundo estás pagando lo que estás pagando hoy en el norte grande con la energía. Entonces, frente a estos discursos que lo único que tratan es poner responsabilidad de los usuarios, hemos pedido medidas mínimas que sean por lo menos para proteger a los usuarios en lo que hace a la energía eléctrica. Bien, y como para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le dejas a los ciudadanos a los que con los que pudiste hablar, a los que pudiste acompañar, y también a quienes no conocen la Defensoría y el rol que tiene? Es una gran pregunta. En primer lugar, que la gente sepa que existe una institución como la Defensoría del Pueblo, que sepa que no se resigne, porque también está eso de ¿para qué me voy a ir a reclamar si total? Mirá, hay que ir, hay que pelear, hay que reclamar por los derechos, hay que demandar que el Estado te dé mejores respuestas, que los funcionarios que para eso estén te atiendan los teléfonos, te contesten los pedidos de informe, que te den artículos. Si no vamos a entrar en letra muerta, si van a ignorar la Constitución Nacional o Provincial, si van a ignorar la legislación nacional, provincial o municipal, entonces ¿para qué estamos? ¿A qué vamos? Entonces, ojalá que la Defensoría siga siendo ese lugar natural donde la gente pueda ir. Anhelo que el defensor, que es una persona de mucha trayectoria en el derecho, el modo defensor, pueda, con su impronta y su forma de trabajar, pero que siga todavía amplificando y masificando el papel de la Defensoría del Pueblo, que nosotros lamentablemente no pudimos por una cuestión presupuestaria. Imagínate, a la gente esto no le interesa, ¿no? Pero nosotros como institución que trabaja todo y cada uno de los temas que se te ocurra, somos el organismo que menos recursos tiene, incluso nos habían bajado casi 100 millones de pesos para este ejercicio presupuestario. La gente del personal de la Defensoría nunca se le terminó de reconocer efectivamente su cargo y su rol, como si tienen otros organismos de contralor, que si bien son cuestiones internas y de la propia vida de las instituciones, también hace mella, porque después ese propio servidor público es el que te tiene que atender, y lamentablemente si no es reconocido, a veces se genera esa dificultad. Pero a la gente que siga confiando en una institución como la Defensoría, que siga acercándose, y en mi lugar, cada vez que abrazamos estas causas, lo hicimos con mucha honestidad, siendo muy sinceros. A veces no llegábamos porque las instituciones hoy tienen un ritmo y plazos que no son los que hoy la sociedad te demanda, esta sociedad del llame ya, del quiero ya. Las instituciones somos formateadas como fuimos hace 40 o 30 años, pero no obstante eso, la Defensoría del Pueblo se caracteriza por ser muy informal y tratar de sobresaltar y sobrellevar esos obstáculos administrativos. Así que la gente que siga confiando en estas instituciones. Bien, muchísimas gracias Bernardo por participar del ciclo de entrevistas por el 12 aniversario de Chaco. Bueno, agradecerte y seguimos en contacto para continuar trabajando en estas temáticas tan importantes para la sociedad. No, muchísimas gracias a Chaco, que insisto, hoy donde parece que la comunicación es bastante uniforme, Chaco tiene un diferencial, obliga a pensar y obliga también a investigar un poquito más, que es un poco lo que queremos, ¿no? No comernos solamente el relato de una sola verdad, sino que hay muchas, y eso me parece que es el trabajo inmenso que está haciendo Chaco. Así que el agradecido soy yo.